el secreto más oscuro de la isla Gorgona, donde la desesperación reinaba. Lejos de la mirada del público, los detenidos quedaban a merced de unos guardias despiadados, de una naturaleza asesina y de los criminales más peligrosos del país. Según cuentan las crónicas, en 1527, Francisco de Pizarro y los 13 de la Fama buscaron refugio en una isla situada a unos 35 kilómetros al oeste de la actual Colombia. Aquella isla había sido descubierta un año antes por el piloto Bartolomé Ruiz durante una expedición ordenada por el mismo Pizarro. En un primer momento fue bautizado con el nombre de San Felipe, pero después de pasar aquel infierno 7 largos meses y después de ver cómo más de sus 80 hombres morían por picaduras de serpiente, a Pizarro no le quedó otra opción que cambiar el nombre más ilustrado, Gorgona. Se hace referencia a las medusas de la mitología griega, que tenía serpiente en la cabeza en lugar de cabello. Los títulos de la propiedad a esta isla de 9 kilómetros de longitud y 2.5 de ancho, hasta que en 1960 Camargo se apropió de ella. Desde aquel momento el islote pasaría a ser una prisión de máxima seguridad. En 23 años después de 1984, el presidente Belisario Betancur decidió clausurarla definitivamente por las continuas denuncias de los derechos humanos que tenían lugar en el presidio. A día de hoy, la isla está en la lista verde de áreas protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ya que alberga más de 500 variedades autóctonas de plantas, 380 especies de peces y 167 de aves. Los turistas se agolpan en el islote para visitar el Parque Nacional Gorgona y para bucear en sus aguas cristalinas, donde puede contemplar de primera mano el espectáculo que dan las ballenas jorobadas de su costa. De lo que fue la prisión de la máxima seguridad, solo quedan muros devorados por la selva y unos cuantos testimonios de lo que allí se vivió. Cuando los convictos estaban por cruzar la puerta de la cárcel, por primera vez, estos debían dar su nombre, entregar su identificación para después recibir un número para identificarlos y llamarlos por el resto de su vida. Tenían que dormir en camas sin colchón, ni mucho menos con almohadas. Todas las camas estaban hechas con madera de las palmas de la isla. Tenían que sobrevivir de las serpientes venenosas, hambre, torturas, maltratos y alimentos infectados. Gorgona era un infierno. La prisión se construyó siguiendo el modelo de los campos nazis, 3 o 4 patios, cada uno con dormitorio propio y un pasillo que lo conducía a un cuarto de castigo. El castigo más temido era el cilindro, un hueco de 80 centímetros de ancho, donde los presos eran obligados a permanecer de pie durante días sin moverse, sumergidos hasta el cuello en agua de lluvia mezclado con excremento. Los cilindros no tenían techo, así que cuando les daban la comida desde arriba, casi irremediablemente se mezclaban con las heces. A los detenidos solo les permitían comer papas y un poco de arroz, a veces serpientes crudas. La situación era tan desesperada que los convictos lloraban a menudo. Todos tenían problemas mentales, se mataban entre ellos con cuchillas caseras o se estrangulaban con trapos. En el departamento de enfermería era común que los convictos sufrían de amputaciones de sus extremidades, sin anestesia. Los guardias eran ladrones corruptos, se vengaban de los prisioneros, eran las costumbres de las tropas. Como es lógico y comprensible, la fantasía de fugarse de aquel infierno era común, pero además de los problemas que enfrenta cualquier preso para escapar de cualquier cárcel normal, los convictos de la Gorgona tenían que enfrentar otras y muchas dificultades antes de contemplar sus hazañas. Además de lidiar con las enfermedades tropicales y con las serpientes letales de la selva, tenían que lidiar con guardias de bocados y con los peligros del mar. Las playas estaban infectadas de tiburones y barracudas. Durante 23 años se realizaron 25 intentos de fugas, de las cuales solo se lograron 3 de ellos. Cuando se clausuró la prisión, encontraron una frase tallada en la pared de la celda, la que decía: hubiera preferido mordida de serpiente.
confirmando las pésimas condiciones en las que vivían los condenados. La cárcel de Gorgona fue finalmente cerrada en 1984. Las razones exactas del cierre incluyen tantas consideraciones lógicas como críticas continuas sobre las condiciones inhumanas y la falta de eficacia rehabilitadora. La isla de Gorgona ha sido designada como un parque nacional y reserva natural, preservando su biodiversidad única y proporcionando un recordatorio físico y simbológico de su pasado penitenciario. Ha sido designada como parque nacional y reserva natural, preservando su biodiversidad única y proporcionando un recordatorio físico y simbológico de su pasado penitenciario. Si este video te gustó, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir. Muchas gracias.